decisión se va ante el superior jerárquico, que es el Tribunal de Cundinamarca, Sala Civil y de Familia, pero si no hay recurso y si la sentencia queda debidamente ejecutoriada, el nombramiento y la posesión de los apoyos en esa misma audiencia, ya no salimos de la audiencia, pero en la misma audiencia el juez le toma posesión a los apoyos de la persona con discapacidad. Los ajustes razonables son aquellos actos que se pueden hacer judicial o extrajudicialmente, como por ejemplo, Pepito Pérez es apoyo de la persona con discapacidad, pero resulta que se tiene que ir del país, ¿sí? Pepito Pérez tiene que viajar del país, entonces tiene que solicitarle a un juez, a un notario público o a un centro de conciliación un ajuste razonable, diciendo y manifestando y estando de acuerdo la persona con discapacidad que él no puede seguir siendo su apoyo. La valoración de apoyos pues es una figura, una estructura que tiene, según la resolución del Instituto Nacional de Discapacidad. La doctora Angie ahorita perfectamente les va a explicar el paso a paso. La comunicación es un requisito pues sine qua non que debe tener las personas que se postulan como apoyo, y la persona con discapacidad nunca debe carecer esa comunicación para todo tipo de acto, porque es que los apoyos van desde la salud sexual y reproductiva hasta el patrimonio y el manejo del dinero. Conflicto de intereses. Es claro que para la postulación o para la posesión de un apoyo no puede existir ningún tipo de conflicto de intereses, porque ustedes saben que eso es castigado por la ley penal. Siguiente, Camilito. Bueno, los principios de esta ley: la dignidad, ante todo la dignidad, el respeto por el ser humano y sobre todo por las personas con discapacidad. La autonomía: las personas con discapacidad son independientes y autónomas en la toma de sus decisiones. Primacía de la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico: es lo que ella quiera, es lo que ella decida, la persona con discapacidad. La no discriminación, ni ante un notario, ni ante un centro de conciliación, y mucho menos ante un juez de la República. Las personas pueden ser discriminadas por su condición de discapacidad, y obviamente en las entidades públicas o privadas mucho menos. Accesibilidad: pues las personas con discapacidad hoy en día en la estructura, en la administración y en el Estado colombiano pues aún nos falta mucho para el acceso de las personas con discapacidad, pero es un principio que en todo tipo de acto jurídico las personas con discapacidad pues deben de tener y estar respaldadas por ellos. La igualdad de oportunidades: el hecho que una persona sea considerada con discapacidad no significa que tenga menos oportunidades que las personas pues, que tenemos todas nuestras capacidades. Y la celeridad: es un proceso, los procesos de adjudicación de apoyo gozan de este principio porque es un proceso donde no hay litis, es un proceso donde no hay un choque entre dos partes, que una parte demanda a la otra. Obviamente el proceso judicial de adjudicación de apoyos se hace mediante una demanda ante un juzgado por omisión de familia. La misma estructura, la designación del juez, unos hechos, unas pretensiones principales, unas pretensiones subsidiarias, unos fundamentos de derecho y las pretensiones que asignen de apoyo a ciertas personas del grado de más confianza de la persona con discapacidad. Criterios para establecer salvaguardas: pues los salvaguardas son las personas que sirven para el bienestar de las personas con discapacidad, pues se debe tener la necesidad, la correspondencia, una duración que según la ley 1996, esos apoyos no pueden tener una duración superior a los 5 años. A criterio de facultad del juez de la República puede decir que esas personas pueden durar 1, 2, 3 o 4 años como apoyo, pero no pueden sobrepasar el término de los 5 años. Y la imparcialidad. Siguiente, Camilo. Ajustes razonables en el ejercicio de la capacidad legal: pues son las personas mayores de edad con discapacidad, conservan la plena capacidad para ejercer actos jurídicos de manera autónoma, pudiendo requerir ajustes razonables para garantizar su ejercicio efectivo, sin que ello desvirtúe la presunción legal de capacidad. ¿Cuáles son los mecanismos según el artículo 9 para establecer apoyos para la realización de los actos jurídicos?
Pues a través de la celebración de un acuerdo de apoyos entre la persona titular del acto jurídico, que es la persona con discapacidad, y las personas naturales mayores de edad o personas jurídicas que prestan el apoyo. A través de un proceso de jurisdicción voluntaria, como les decía ahorita, dependiendo del grado de dificultad de la persona con discapacidad, puede acudir voluntariamente ante un juez de familia y el proceso se adelantaría por el proceso de jurisdicción voluntaria, o el verbal sumario, según sea el caso, para la designación de apoyos, denominado proceso de adjudicación de apoyos, judicial de apoyos. Siguiente, Camelito. Bueno, el acuerdo son definiciones para que la tengan muy presentes, porque pues aquí las personas que nos están acompañando deben de respetar el acceso a las personas con discapacidad en las entidades que ustedes representan. Acuerdos de apoyo, la definición, acuerdos de apoyo por escritura pública ante notario y acuerdos de apoyo ante conciliadores extrajudiciales del derecho. Ya se los había explicado, pero es como la explicación más taxativa, más pegada a la letra. Siguiente, Camilo. Siguiente. Directivas anticipadas, ya se los había explicado, personas de apoyo en directivas anticipadas, la modificación y sustitución y renovación, eso es muy importante. Camilo, devuélvete. La modificación, pues en el documento de la directiva anticipada se entenderá modificada cuando se cambie de manera parcial el contenido de este. La modificación es, digamos, y qué pena que te coloque de ejemplo, la doctora Angie sirve de apoyo a la chica Lorena, ¿sí? Un ejemplo. Pero la doctora Angie se nos va de Facatativá. Entonces toca modificar ese acuerdo de apoyo. La sustitución es, más que todo en los casos que hemos vivido acá, es cuando alguien que sirve de apoyo ya no quiere ser más de apoyo. Entonces se debe sustituir esa persona, esa constitución de apoyo por una persona que para el Estado, ya sea el notario, el juez de la República, un conciliador de derecho, le goce y le dé facultad de credibilidad que sirva de apoyo a la persona con discapacidad. Y la revocación. El documento de directiva anticipada se entenderá revocado cuando la persona titular del acto manifieste su voluntad de dejar sin efectos el contenido del mismo de manera definitiva. Muchas veces se presentan inconvenientes con las personas con discapacidad y los apoyos. Entonces se tiene que hacer un documento, ya sea privado o se le puede solicitar el permiso al juez de familia para revocar esos apoyos. Siguiente, Camilo. Bueno, siguiente. Adjudicación de apoyos es la toma de decisiones promovida por la persona titular del acto jurídico. En todo caso, como mínimo, el informe de valoración de apoyos deberá consignar, eso ahorita lo explica mi doctor Angie, ¿cierto? Siguiente, Camilo. Participación del Ministerio Público. Ahí vienen las personerías, las procuradurías y la Defensoría del Pueblo. La participación del Ministerio Público, pues nosotros tenemos la obligación de velar por los derechos de las personas con discapacidad en el curso de los procesos judiciales de adjudicación de apoyo y supervisar el efectivo cumplimiento de la sentencia de la adjudicación de apoyo. Entonces, cuando el juez promulga y dicta la sentencia, pues quedan obligados unas personas para servir de apoyo a las personas con discapacidad. La verdad lo hemos hecho poco, pero lo hemos hecho, pero nosotros tenemos la obligación legal como Ministerio Público de supervisar el cumplimiento de esa sentencia judicial. Evaluación de desempeño de los apoyos adjudicados judicialmente. Al término de cada año, las personas que sirvieron o están sirviendo de apoyo deben de rendir un informe al juzgado. Asimismo, la ley otorga esa facultad para que ese informe se lo rindan anualmente a los notarios o a los conciliadores en derecho. Las razones que motivan la toma en que prestó el apoyo y la persistencia de una relación de confianza. Requisitos para ser personas de apoyo. Dentro de tantos requisitos, aquí como que plasmamos los más importantes. Ser una persona natural, mayor de edad o persona jurídica. Muchas veces las personas con discapacidad tienen un patrimonio ostentoso, pero no tienen familiares. Dentro del orden sucesoral,
acuérdense ustedes que el último orden sucesoral es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pero esa persona que recibió gran parte o gran suma de dinero no quiere que el Estado se quede con esa plata, con ese dinero. Entonces existen en estos procesos judiciales de apoyo la figura de las personas jurídicas, son asociaciones, son empresas privadas que sirven de apoyo a esa persona con discapacidad para representarle esos derechos patrimoniales. No solamente eso, si se tiene la capacidad económica también le puede representar otro número de actos jurídicos. Cuando la designación proviene de un acuerdo de apoyos o directiva anticipada, su suscripción y formalización implica la asunción del rol de persona de apoyo. Cuando la designación derive de un proceso de adjudicación de apoyos, la posesión se hará ante el juez que hace la designación, lo que les explicaba ahorita previamente. Siguiente, Gabrielito. Inhabilidades para ser personas de apoyo. ¿Quiénes no pueden ser personas de apoyo? La existencia de un litigio pendiente entre la persona titular del acto jurídico y la persona designada como apoyo. Por ejemplo, digamos, se está adelantando o se va a adelantar próximamente un proceso judicial de apoyos y la persona con discapacidad tiene la decisión de que un hermano sea un apoyo, el único hermano que tiene, o digamos 2 hermanos que tenga, pero resulta que se está aperturando un proceso de sucesión. ¿Sí me hago entender? La persona con discapacidad tiene 1 o 2 hermanos, pero con esos hermanos son herederos de una sucesión, entonces estaríamos frente a la existencia de un litigio pendiente. Estarían esas personas inhabilitadas para hacer apoyos. La existencia de conflicto de intereses entre la persona titular del acto jurídico y la persona designada como apoyo. Ese conflicto de intereses, pues, valga la redundancia, es un interés que tenga la persona que va a servir como apoyo que no beneficia a la persona con discapacidad y sí lo beneficia a él. Estarían en un grado de inhabilidad. Obligaciones de las personas que sirven de apoyo: guiar sus actuaciones como apoyo conforme a la voluntad y preferencias de la persona titular del acto, actuar de manera diligente, honesta y de buena fe conforme a los principios de la presente ley. Los principios, artículo 4 de la 1996. Mantener y conservar una relación de confianza con la persona a quien preste apoyo. Uno de los principios era la confianza y la comunicación de la persona con discapacidad y personas que sirven de apoyo, pues esta es una obligación. Mantener la confidencialidad de la información personal de la persona a quien presta el apoyo. Mire que esta obligación es muy importante porque, como el doctor Angie, aunque reserva sumaria de los casos que manejamos en la jurisdicción de familia, pero resulta que las personas con cierto grado de discapacidad también se enamoran, también tienen deseos sexuales. Mi doctora va a ser ahorita más técnica en sus palabras de psicóloga, pero el apoyo debe de servir en ese tipo de situaciones que la persona con discapacidad se le pueden presentar. Comunicar al juez y al titular del acto jurídico todas aquellas circunstancias que puedan dar lugar a la modificación o terminación del apoyo o que le impidan cumplir con sus funciones. Digamos, cuando el juez mediante sentencia declara en apoyo a ciertas personas, les toma la posesión, pero durante la vigencia de esos 5 años que dura ese proceso de aplicación de apoyo, puede ocurrir cualquier cosa, como por ejemplo, un apoyo puede fallecer, un apoyo puede irse para otro lado y no puede servir de apoyo a esa persona con discapacidad, entonces toca comunicarle al juez. Siguiente. Acciones de las personas de apoyos: facilitar la manifestación de la voluntad y preferencias de la o el titular del acto jurídico para la realización del mismo. Facilitar la comprensión de un determinado acto jurídico a su titular, representar a la persona del determinado acto jurídico, interpretar de la mejor manera la voluntad y las preferencias de la persona titular del acto jurídico y honrar la voluntad y las preferencias del acto o el titular del acto jurídico establecidas a través de una directiva anticipada. Siguiente, Gabrielito.
aquí les voy a dar como una reflexión de todo lo que les vine explicando, como para que ustedes, dentro de sus entidades, me imagino que van muchas personas con discapacidad y hacen muchas preguntas, porque digamos, hoy en día la Personería Municipal de Facultativa, en cabeza del doctor Romero, que hace poco llegó, estaba en un compromiso también, tenemos 108, 106 procesos actuales de adjudicación de apoyo, pero no significa que las directivas anticipadas o los acuerdos de apoyo no los remitamos para los notarios, porque también cuando no hay cierto grado de discapacidad, y más que todo cognitiva, pues se pueden hacer esos acuerdos de apoyo, esas directivas anticipadas mediante notario y pues se eleva ante escritura pública. Proceso paso a paso para la adjudicación de apoyos en Colombia. La inclusión y el respeto por los derechos de las personas con discapacidad son pilares fundamentales en la sociedad colombiana. La adjudicación de apoyos es una herramienta clave para garantizar que estas personas puedan tomar decisiones informadas y autónomas en su vida diaria. Antes de iniciar el proceso, es vital entender la Ley 1996 de 2019. Esta normativa establece que las personas con discapacidad tienen derecho a recibir apoyos para ejercer su capacidad legal. Identificación de necesidades. El primer paso en el proceso es identificar las necesidades específicas de la persona con discapacidad. Esto puede incluir asistencia para tomar decisiones financieras, médicas, educativas, entre otras. Búsqueda de apoyos adecuados. Una vez identificadas las necesidades, se debe buscar los apoyos adecuados. Estos pueden ser formales, como tutores legales, o informales, como familiares o amigos. Formalización del acuerdo de apoyos. El siguiente paso es formalizar el acuerdo de apoyos. Este es un documento legal que especifica quiénes serán los apoyos y en qué áreas específicas asistirán a la persona con discapacidad. Adjudicación judicial de apoyos, si es necesario. Si no se logra un acuerdo de apoyos de manera voluntaria, se puede recurrir a la adjudicación judicial de apoyos. Este es un proceso legal donde un juez designa los apoyos necesarios para la persona con discapacidad. Implementación y monitoreo. Una vez establecidos los apoyos, es crucial implementar el acuerdo y monitorear su efectividad. Esto asegura que la persona con discapacidad reciba la asistencia adecuada y que sus derechos sean respetados. Revisión y ajuste. La situación y las necesidades de una persona pueden cambiar con el tiempo. Por ello, es esencial revisar y ajustar el acuerdo de apoyos periódicamente para garantizar su relevancia y efectividad. La adjudicación de apoyos en Colombia es un proceso estructurado que busca garantizar el ejercicio pleno de derechos para las personas con discapacidad. Siguiendo estos pasos, se asegura que estas personas puedan tomar decisiones informadas y autónomas en su vida diaria, promoviendo una sociedad más inclusiva y justa. Es muy recomendable tener un abogado de familia que brinde acompañamiento para realizar la denuncia y acompañe todo el proceso legal. Bueno, espero les haya quedado claro esta explicación. Muchísimas gracias. La personalidad municipal, esta personalidad delegada, les desea una feliz Navidad y cualquier circunstancia que ustedes lleguen a conocer o enterarse de las personas con discapacidad, les rogamos el favor, remitirla hacia la personalidad municipal de Facultativa y es más, si necesitan la apertura, el asesoramiento de un acuerdo de apoyo, una directiva anticipada o la apertura de un proceso judicial de apoyo, bienvenidos porque la personería está para eso. Muchas gracias. Bueno, entonces, básicamente, el doctor Diego les acaba de explicar cómo funciona la ley. Es una ley muy robusta, es una ley que busca, como lo dijimos al inicio, poder llegar a esas personas con discapacidad y darles el valor que de una u otra manera se pudo haber retirado durante los procesos de interdicción. Ahora, de una u otra manera, gracias, lo que buscamos aquí de ahora en adelante es presentarles a ustedes el trabajo que hacemos en términos del informe de valoración de apoyo, en caso tal de que llegue a ustedes
ese informe o sepan más o menos cuál es el contenido. Si bien la ley es muy clara en las puntualidades que se deben tener en cuenta, aquí lo vamos a desarrollar un poco más a fondo. Para que pronto ustedes tengan conocimiento, la Personería Municipal de Facatativá está habilitada desde el año 2023 para ejecutar este tipo de acciones. Antes era única obligación de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, y pues obviamente la Gobernación de Cundinamarca, pero pues por cercanía la mayoría de los casos que se llevaban en Facatativá era por la Gobernación y por la Defensoría más específicamente. ¿Qué es lo que buscamos acá? Hacer un mapeo importante antes de eso, y es entender que, como lo mencionó el doctor inicialmente, no todas las discapacidades generan una invalidación o una incapacidad, haciendo énfasis como la redundancia. Entonces, ¿me regalas la siguiente? Vamos a ver los tipos de discapacidad que existen. Tenemos discapacidades netamente físicas que hacen referencia, por ejemplo, a la discapacidad visual, a la discapacidad auditiva, o cualquier tipo de, digamos, afectación corporal que se esté presentando. Eso no quiere decir que la persona pierda su capacidad jurídica, entendiendo que ya no va a tener la imposibilidad para tomar decisiones sobre actos jurídicos que les mencionaba el doctor inicialmente. ¿Qué es lo que pasa con las adicionales? Por ejemplo, la discapacidad a nivel psicosocial. Ahí ya tenemos una afectación un poco más amplia, donde puede que sí necesite ese apoyo para ciertos puntos de su vida, para ciertos accionarios puntuales. Y tenemos evidentemente una discapacidad múltiple, la mezcla de muchas de estas discapacidades que de una u otra manera van a imposibilitar parcial o totalmente. Aquí sí me gustaría hacer de pronto un paréntesis importante, y es que cuando nosotros solicitamos los documentos para llevar a cabo este proceso de valoración de apoyo, somos muy enfáticos en la necesidad de la historia clínica. ¿Por qué? Nosotros como personería no somos el ente encargado de hacer un examen clínico. Si bien de pronto por capacidad en términos académicos sí se podría hacer, no estamos capacitados para de una u otra manera realizar el ejercicio. Por eso siempre vamos a tomar en cuenta la información brindada por los profesionales tratantes, teniendo en cuenta que no todas las discapacidades son iguales. Y así, uno de los ejemplos más claros puede ser una discapacidad cognitiva leve. Tenemos dos personas, pueden tener el mismo diagnóstico, pero son mundos diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Mientras una persona es funcional, es decir, sabe quién es, puede desempeñarse en sociedad, puede desarrollarse de alguna manera, tenemos la otra persona que tal vez por su contexto no lo puede hacer. Y es que tenemos una creencia, y de pronto aquí va un llamado de atención para quien nos ve y quienes están presentes. La persona con discapacidad no necesariamente se vuelve una persona a la que le tengo que hacer todo. ¿Sí? Y eso es muy importante tenerlo presente, porque cada vez que limito a una persona, sea por cuidarlo, por la buena intención que tengamos, estamos reduciendo su capacidad en muchas cosas, como por ejemplo la capacidad jurídica. ¿Me da la siguiente, por favor? Entonces, a continuación les presentamos el informe que manejamos desde la Personería Municipal. De una u otra manera está compuesto de forma tal que cumpla, uno, con la normativa especificada, donde se dice que debemos tener dentro del informe aspectos básicos como cuáles: que la persona pueda o no ratificar que tiene una invalidez o una incapacidad. Adicional a eso, cuáles son esos actos jurídicos en los cuales va a necesitar el apoyo. Adicional a eso, qué actividades o qué mecanismos se utilizaron. Yo no puedo llegar únicamente a hablar, puede que la persona no sepa, no entienda. Entonces debemos buscar mecanismos alternativos, que era lo que ustedes escuchaban como ajustes razonables. Se supone que todos, en cada una de nuestras áreas, deberíamos ejecutar ajustes para que la persona pueda sentirse parte de la sociedad, pero a veces no lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que nos establece la norma? Esos ajustes razonables sí o sí también tienen que estar dentro del informe. Si bien yo les dije al inicio que no somos el ente correspondiente para hacer una evaluación clínica, sí, a raíz de la interacción podemos generar un concepto de, uno, quiénes pueden ser los apoyos, y dos, cuáles serían esos ajustes para qué. Para una toma de decisiones, por ejemplo, para una independencia. Entonces, eso es lo que van a ver acá. Adicional a eso, dentro de la norma también se establece que, bueno, entonces ya especificamos si había capacidad o no. Tengo que justificar por qué no hay capacidad. ¿Cuál es la imposibilidad netamente? Aquí es donde tomamos un poco de la mano esa historia clínica. Van a encontrar dentro del informe una estructura muy específica. Inicialmente vamos a tener los datos del solicitante. Si bien la valoración de apoyo la puede solicitar un tercero, un familiar, como lo mencionaba el doctor, también lo puede hacer incluso la misma persona con discapacidad, o
el juez de familia, por las famosas revisiones de sentencias de interdicción que mencionaba el doctor Diego. Muchas veces, la mayoría de nuestros casos en la personería llegan por auto de solicitud por parte del juzgado primero o segundo de familia del municipio o de otros municipios. También hay que tener en cuenta eso. Nosotros como Ministerio Público únicamente nos encargamos de los casos de facatativá, pero no quiere decir que dejemos los demás como sueltos. Intentamos hacer un puente de comunicación con la entidad correspondiente, sea con la personería del lugar o el municipio, ciudad donde se encuentre, con la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Cundinamarca. Pero como tal, nosotros vamos hasta los domicilios dentro de facatativá. A esa evaluación, ¿quién va? Voy yo, va uno de los abogados, usualmente va el doctor Diego, pero lo que buscamos es hacer una interacción real en el contexto de la persona. A veces es un poco incómodo que llegue la persona con discapacidad y la llevan a la oficina, una oficina de escritorio, todo blanco, se siente diferente. Mientras que cuando lo hacemos en su hogar, en un contexto que conozca, es mucho más real lo que se vive. Y eso es lo que tenemos que plasmar en el documento, la realidad de la situación. Entonces, posterior a eso van a encontrar los datos específicamente de la persona con discapacidad, datos básicos y con quién vive. Paréntesis importante acá, nosotros no solo vamos al domicilio, hemos tenido situaciones donde debemos ir a hacer valoración, por ejemplo, al consorcio Emanuel, porque están allá, o a los hospitales, o a los domicilios. Entonces, ¿qué es lo que buscamos acá? Especificar en ese apartado quién está a cargo, quién está pendiente, quién está compartiendo el mismo espacio con la persona con discapacidad. Ya después empezamos a desarrollar y especificar si verdaderamente esto está dentro de una solicitud judicial. ¿Por qué es tan importante verificar eso? Porque a veces dentro de los procesos de asesoría pues hay cierta confusión. Entonces, digamos que la discapacidad puntual imposibilita o no, qué mecanismo se puede hacer, ahí es cuando entramos a hacer como la asesoría correspondiente. Si se ve o se evidencia que cuenta con capacidades así sea parciales, pues no se le va a decir de inmediato agotar la instancia de la adjudicación de apoyo, sino un acuerdo de apoyo o una directiva anticipada. ¿Por qué es tan importante eso? Porque incluso es mucho más rápido y además retiramos el estigma de que la persona con discapacidad no puede tomar decisiones, no puede hacer cosas por sí mismas. Continuamos, devuelvo. Entonces, empezamos a hablar ya como tal de la capacidad, de la habilidad que tiene la persona para reaccionar y para responder por sí misma en un entorno, pero adicional a eso, si puede tomar decisiones con la conciencia o con el análisis de las consecuencias. Aquí viene a jugar mucho el diagnóstico. Si bien, y lo digo pues desde el ámbito clínico, el diagnóstico es un compendio de síntomas que por lista de chequeo podríamos decir si tiene esto, la interacción es fundamental por el simple hecho de que cumplir con 1, 2, 10 síntomas no quiere decir que la persona no pueda hacer algo. Y es muy valioso que esta ley lo tenga presente. ¿Por qué? Porque aquí lo que buscamos, como se mencionó al inicio, es darle la relevancia a la persona con discapacidad y no retirarle esa habilidad para decidir por sí mismo. Luego entramos a hablar de los mecanismos que se aplicaron. Dentro de los que usualmente nosotros aplicamos es la entrevista directa con los apoyos, con los postulantes, recordando que los postulantes apoyos pueden ser familiares, pueden ser personas cercanas a la familia, pueden ser entidades externas, como lo mencionaba el doctor Diego. Adicional a eso, también entramos a interactuar con la persona. Si la persona no habla, entonces escribimos, dibujamos, ejemplificamos, seguimiento de órdenes, baja la mano, arriba, abajo, todo esto lo hacemos y se debe especificar, porque si nosotros no garantizamos un ajuste razonable, estamos invalidando totalmente el ejercicio de la valoración de apoyo. Posterior a eso entramos a verificar y a ratificar la capacidad. La persona puede o no decidir sobre ese determinado acto jurídico. Ejemplo, entonces el acto jurídico puede ser el manejo de una pensión de sobreviviente. El papá falleció, le dejó a su hijo el dinero y no sabe cómo manejarlo. No sabe aperturar una cuenta, no sabe retirar dinero, cómo invertirlo, entonces va a necesitar a alguien que le va a ayudar en ese proceso. Adicional a eso, cuando ya tenemos esta parte, entramos a adicionarles algo como que lo hicimos nosotros desde la personería y que es muy valioso para el juez que reciba el caso, y
y es entender el contexto familiar y entender también el hecho de 3 aspectos fundamentales. La persona con discapacidad puede tener perspectiva de futuro, puede tomar decisiones y cuáles son sus preferencias. La norma es muy específica. ¿Qué es lo que nos dice? Nosotros debemos evaluar que la persona se pueda, digamos que de una otra manera, expresar por cualquier medio, modo, formato posible, preferencias y voluntades. Eso es lo que nosotros tenemos que mostrarle al juez. Por ejemplo, ¿te gusta el arroz o la carne? ¿Te gusta el amarillo o el azul? Si entiende esto, perfecto. Si no, lo mostramos con colores, tarjetas. Esto es lo que debemos verificar. Entramos a contar la historia de vida de la persona. ¿Cómo es que llegó a una discapacidad? ¿Qué acciones se han hecho? Recordemos que una discapacidad no netamente tiene que ser desde nacimiento. Puede ser a raíz de circunstancias que pasen en su vida. Por ejemplo, un accidente. Puede que sea hereditario. Puede que sí sea de nacimiento. Uno de los ejemplos de nacimiento es el síndrome de Down. Pero el síndrome de Down, aunque es la alteración, genotípicamente hablando, no quiere decir que una persona con síndrome de Down no sea funcional. Son muy funcionales. Pero también mencionó algo que decía el doctor hace un momento, y de pronto hay una, no lo llamamos generalidad, pero hay una frecuencia usual con el síndrome de Down, y es el hecho de esa cercanía constante a la otra persona. ¿Que eso puede ser un factor de vulnerabilidad? Sí, porque si no tiene una supervisión acorde, podemos entrar a un comportamiento sexual de riesgo. Es muy valioso y para eso necesitamos también un apoyo. Entonces, en ese mecanismo entramos a explicarle al juez, mire, esta es la vida, así pasó, esto fue lo que se hizo. Todo está diseñado dentro de lo que se establece por el Instituto Nacional de Discapacidad. Necesitamos saberlo, por eso es tan importante y por eso iniciamos con entender las discapacidades. Yo no puedo pasar por alto y decir que una persona con discapacidad física, ejemplo que de pronto perdió la movilidad de sus piernas, es igual a la discapacidad por medio de un retraso moderado o una discapacidad cognitiva moderada. No es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque perdemos capacidades en una y en la otra netamente a nivel físico. Podemos incluso decidir y hablar, que también hace parte de lo que nos establece la norma. Recuerden, comunicación por cualquier medio, modo, formato. Hablar, señales, sonidos, escritura, cualquier modo. ¿Le das la siguiente? Entonces, vamos a hablar de los apoyos. Por un lado tenemos el manejo de patrimonio, es decir, todo lo que le pertenezca a la persona, como el ejemplo que les daba ahorita de la pensión, el dinerito que le llega, es heredero de la casa, tiene tanto porcentaje de esta propiedad. También tenemos en cuanto a la salud sexual y reproductiva. Uno de los ejemplos, como el que les acabo de mencionar, no quiere decir que todos sean iguales, pero sí hay que tener en cuenta que cuando tenemos una discapacidad, puede que seamos, entre comillas, un poco más impulsivos. También tenemos trastornos del comportamiento que desarrollan la impulsividad o se hacen más evidente. Por ejemplo, un trastorno bipolar. El cambio abrupto de emociones hace que no razonemos. Entonces, de una u otra manera, no siempre, si no es controlado médicamente hablando o farmacológicamente hablando, pero vale la pena tener presente que sí podemos generar comportamientos impulsivos. Y puede que sea la persona que usted ve todos los días, pero de pronto un día, de la nada, vende todas sus cosas y se quedó sin plática. Y luego, al día siguiente, ¿y cómo hago para sobrevivir? Entonces, hay que tener en cuenta que cuando hablamos del apoyo de salud, debe ser en salud sexual, mental, reproductiva, física. Entonces, ese apoyo es extenso. La persona que acompaña citas, que da consentimiento, que de una u otra manera está pendiente del medicamento, del suministro, del tratamiento, es muy valioso. Tenemos por el otro lado la representación legal. En algunos momentos, cuando la persona con discapacidad tiene una discapacidad muy alta, muy avanzada, necesita a alguien que le ayude en ese sentido, que lo represente frente al mundo, que le ayude a tomar decisiones. ¿Por qué? Sigamos con el ejemplo del dinero. El manejo, la apertura, qué hacer con esto, vale la pena tenerlo presente. Otro de los apoyos que mencionamos acá es la familia del cuidado personal. Y aquí es importante tener presente que si bien como familiares tenemos de manera intrínseca un rol de cuidadores, que es otra de las maneras como se le llama acá la adjudicación de apoyo, ya no hablamos de curadores, sino hablamos de cuidador, de apoyo,
Entonces, aquí va más allá de lo intrínseco de lo moral. Aquí, cuando hablamos del apoyo familiar, es salvaguardar a esa persona, verla como algo muy valioso que debemos proteger y que a veces se nos olvida en el camino. Entonces, aquí cuando hablamos también del cuidado personal dentro de este mismo ámbito, son rutinas básicas diarias, que se bañe, que se vista, que salga a hacer ejercicio, que es muy importante. Evidentemente, dependiendo de la discapacidad, va a poder ejecutar algunas actividades y otras no. Pero aquí es muy valioso esa higiene en cuanto a sí mismo, a su corporalidad, pero también a sus actividades. Si tenemos un buen cuidado físico, un buen cuidado personal, probablemente seremos más funcionales, así tengamos una discapacidad puntual. Adicional a eso tenemos el trabajo. ¿Qué es lo que hemos visto acá? La mayoría de los casos que nos han llegado, a mal cálculo de los 106 casos, probablemente 5 o 6 aplica este apoyo. ¿Por qué? Y tiene que ver con dos cosas. Uno, la discapacidad y esta imposibilidad, incluso acá juega mucho el ejercicio que hace Secretaría de Salud en términos de expedir el certificado de discapacidad para verificar esto. Y dos, también cómo la sociedad recibe a la persona con discapacidad y le da la oportunidad de trabajar. Entonces, cuando hablamos acá de este apoyo, hablamos del hecho, claro, de manejar lo que se logra obtener cuando se ejerce una actividad laboral, pero también el apoyo para obtener esa posibilidad laboral. No le vamos a poder conseguir trabajo como apoyo, pero voy a apoyar eso, voy a intentar buscar, vincular, que vean el talento de mi hijo, de mi hermano, de mi papá, de mi mamá. Paréntesis importante acá, y es que a la personería han llegado personas de todas las edades con discapacidad, y este proceso es únicamente para adultos, 18 hacia arriba. ¿Qué pasa con los menores? Pues están sus papás, que de una u otra manera ejercen este apoyo, esa representación. Pero cuando hablamos de los mayores, hemos tenido personas de 18 con personas de 100 años, 101 años. Y la edad tiene mucho que ver, las rutinas tienen mucho que ver, el accionar que hacemos. Entonces, aquí no se enfoca únicamente en una edad. Ahora bien, si lo vamos a focalizar nosotros, hay una mayor prevalencia de adultos mayores. Por la edad, por antecedentes, por la vida, el ciclo vital en el que se encuentran. Otro de los apoyos que se maneja es el acceso a justicia, la participación social y la ejecución del voto. Poder favorecer esto, acompañarlos en el proceso de ser parte de una sociedad, valdría mucho la pena. Tengamos el pensamiento que tengamos, ellos pueden de una u otra manera participar socialmente e impedirles esto va a reducir aún más sus capacidades. Comunicación en términos de ese puente. Si bien muchas de las personas que han llegado a la personería no tienen un lenguaje estructurado, pueden hablar, pero recordemos que nosotros nos comunicamos por 3 mecanismos: el verbal, el no verbal y el paraverbal. Y la labor del apoyo es ser ese puente de comunicación para que le entiendan y para que entienda qué pasa. Debe garantizar esa comunicación con el entorno, parte fundamental, porque incluso hacer este proceso de adjudicación de apoyo y llevarlo y preguntarle por qué lo hemos hecho. ¿Tú sabes por qué estamos acá? Ni idea. Entonces, eso tampoco es correcto. E incluso ese escenario es el perfecto para decir, bueno, vamos a ver cómo está este apoyo de la comunicación. Papá, mamá, hermana, quien se postule, ¿usted cómo le diría por qué estamos aquí el día de hoy? Esos son mecanismos que son importantes porque en el momento en que, sí, nosotros hacemos una visita, el juez interactúa con ellos una vez, por ejemplo, pero con la sociedad va a interactuar todos los días. Entonces, ¿cómo yo como apoyo puedo ser ese puente de comunicación con lo que pasa? ¿Me regala el siguiente? Listo. Entonces, cuando hablamos de este último cuadro que se ve bastante compacto, en resumidas cuentas lo que evaluamos es toma de decisiones, capacidad de lectoescritura, entendimiento de los contenidos de los documentos que está leyendo, la posibilidad de tomar decisiones si entendió o no lo que está pasando. Básicamente, esa capacidad decisional que podemos tener muchas otras personas,
que ellos comprendan qué está pasando. Marcamos sí o no, verificamos si se puede hacer. ¿Cómo se logra eso? Toda la interacción. Constantemente preguntamos, interactuamos, verificamos, cambiamos opciones para que la persona, en la medida de sus posibilidades, diga sí o no. ¿Se puede o no se puede? ¿Entendí o no entendí? Luego entramos a evaluar o a presentar en el informe la red de apoyo. Esto es muy importante. Clarificar la red de apoyo que tiene la persona es parte fundamental. ¿Por qué? Porque sirve de apoyo, de protección, así no se postulan, pero sirve de protección. Y adicional a eso, también funciona como garante. Es decir, si tenemos una buena red de apoyo, un buen contexto en el que se desarrolla, la persona probablemente saldrá adelante. Se han encontrado muchos casos que los hemos tenido en la personería, donde la persona con discapacidad tiene una excelente red de apoyo. Constantemente pendientes, citas médicas, medicamentos, actividades, terapias particulares, mientras que en otros casos no tanto. Entonces, la invitación a quien nos escucha, nos ve y demás, y los presentes, es que haya una persona con discapacidad, la red de apoyo termina siendo fundamental para prevenir muchas situaciones adversas que podrán llegar a ser negativas. También dentro de este apartado, como Ministerio Público, establecemos esos familiares que de pronto no están tan pendientes. ¿Por qué es tan valioso esto también? Porque si de pronto lo pudieron notar en el cuadrito anterior, donde clasificamos los apoyos, existen dos columnas. ¿Quién sería el apoyo y quién no sería el apoyo? Si nosotros durante la interacción identificamos que alguien no es garante, estamos en la obligación de establecerlo ahí. Entonces, Pepito sí, pero Sutanito no. ¿Por qué? De pronto porque él no está pendiente, no tiene tiempo, no ejerce ese cuidado, no tiene relación de confianza con la persona con discapacidad. Para que entendamos un poco la importancia de eso, en el primer encuentro nosotros, en la última parte de esa entrevista inicial, preguntamos algo importante es, esa persona que usted me dice hoy que se va a postular, ¿tiene una relación de confianza o una relación de cercanía? ¿Cómo lo manifiesta la norma y cómo lo manifiesta el proceso? Confianza, la persona se siente bien, puede desarrollarse al lado de ella, puede sentirse muy cómoda. Cercanía, identifico quién es, pues me toca estar porque es mi familiar, pero pues no hay nada más allá. Entonces, cuando verificamos y clasificamos quiénes no pueden ser, también pueden ser por estas situaciones, esas causales. Finalmente entramos a algo que estaba dentro de esos principios fundamentales y esos parámetros indispensables que son los ajustes razonables. Volvemos, digamos, a tomar esa acotación que les hice hace un momento, no evaluamos clínicamente, no está dentro de nuestras capacidades, pero sí es muy valioso recomendar esos posibles ajustes. Uno de esos fue los que el doctor mencionó, la asignación de un apoyo, por supuesto que sí. Pero tenemos ajustes razonables contextuales. Bueno, entonces resulta que la persona está empezando a perder la memoria, por ejemplo. Entonces, para ayudarle en su casa a distribuirse, vamos a ponerle apoyos visuales en la pared. Entonces, la fotico, la palabra. Vamos a hacer ejercicios, vamos a salir a caminar, vamos a cumplir con el tratamiento médico. Vamos a utilizar un lenguaje acorde a la persona. Si yo veo que la persona no estructura, no entiende de pronto una frase muy compleja, pues hablo un poquito más sencillo, hablo un poco más directo, establezco rutinas. Esos son ajustes razonables contextuales. Y los ajustes razonables jurídicos, como la asignación del apoyo judicial. ¿Qué trabajamos acá? Ajustes razonables para la toma de decisión, ajustes razonables para la creación de sí mismo de futuro y obviamente de esa conciencia, y también ajustes razonables para la independencia. Aunque la persona tenga una discapacidad, debemos respetar esa independencia, a menos que, claro, la incapacidad imposibilite totalmente y requiera un cuidado 100%. Por ejemplo, de pronto la persona está en un estado de alta dificultad y está todo el tiempo en cama, por ejemplo. O se presenta de una u otra manera un accidente mientras todo el proceso, recuperación de memoria, recuperación funcional, necesitará el apoyo para la movilización, para los ejercicios, para el suministro de medicamentos.
¿Con qué finalizamos nosotros el informe que nos parece muy importante y valdría mucho la pena que en verdad se tomaran de pronto el tiempo la persona que recibe el informe? Es que lean esas dificultades que encontramos dentro de la interacción o los comentarios adicionales. Si bien durante todo el informe se especifica mucho por qué estamos trabajando y cuál es ese acto jurídico, qué es lo que vamos a hacer, cuáles son esos apoyos, hay aspectos puntuales que deben referir ahí. Entonces, uno de los ejemplos era lo que yo les decía ahorita. Si identificamos una persona que no es digamos que no es capacitada para ejercer el apoyo, pues especifico por qué. Yo, como Ministerio Público, no podemos tomar decisiones arbitrarias y decir no va a ser Pepito porque pues no, me cayó mal, no. Sino por el ejercicio de verificar que es o no garante de los derechos de la persona con discapacidad. Adicional a eso, dentro de este último punto también se podrá verificar y hacer las recomendaciones, por ejemplo, en la comunicación, en el tipo de comunicación que pueden ejercer con la persona con discapacidad. Nosotros hacemos la visita, en compañía del doctor Diego, hacemos la visita al hogar, sea digamos al hogar de paso, sea de pronto a la casita, sea de pronto a, por ejemplo, el consorcio Manuel, al hospital, donde nos abran las puertas de la persona con discapacidad, hacemos la visita. Posterior a esa visita, nosotros nos damos el tiempo para entregar el informe. El informe es un base en un concepto psicojurídico. Va a tener digamos que una parte muy específica, que fue esa parte inicial donde especificamos esa incapacidad y la argumentamos con el proceso clínico, que es muy importante. Entregamos esto a las familias. En el momento en que lo entregamos, damos un espacio de 10 días para que la persona o la familia lo puedan leer, lo puedan verificar y puedan decir si hacen o no cambios. Porque a veces de pronto puede haber equivocación en la digitación, puede haber equivocación de pronto en el nombre y demás. Nosotros estamos en la disposición de ejercer el cambio correspondiente. Y posterior a eso, se pone en conocimiento ante el juzgado de familia y se inicia lo que el doctor Diego les mencionaba anteriormente, es este proceso judicial ante el juzgado. ¿Qué es lo que hemos visto de pronto para que, si ustedes tienen familiares, si ustedes tienen conocidos, si de pronto llegan a sus oficinas, llegan a sus casas, por la inquietud y demás? Nosotros como Ministerio Público intentamos ser lo más rápidos con el proceso. Pero de pronto, por el cúmulo de procesos, se puede tardar un poquito en el juzgado de familia. Hemos visto casos que después de que se establece y se pone en firme, por decirlo así, esta demanda o esta solicitud, pueden pasar 6 meses, 8 meses. Entonces, siempre será muy valioso ese acompañamiento familiar. Siempre será muy valioso entender los tiempos. Nosotros intentamos ser muy veloces en la entrega del informe, pero pues sí, dependemos en esa parte del juzgado. Pero también dependemos mucho de los familiares. Hay una obligación dentro de la normativa y es que la familia también debe manifestar la necesidad o no de hacer la verificación de sentencia o si algún cambio sucedió. Si recuerdan lo que el doctor les mencionó cuando hablaba de las modificaciones, se realiza también por esto. La persona que quedó designada como apoyo ya no puede, ya no desea hacerlo, fallecimiento de alguno de los apoyos de la persona con discapacidad, el cambio de la normativa. Entonces, sí es muy importante tener eso presente para nosotros también hacer el ejercicio. Por eso el doctor les hizo la invitación, si ustedes conocen, si tienen algún familiar, si de pronto alguien llega a ustedes buscando el proceso, con mucho gusto desde el Ministerio Público se les brinda la asesoría y el acompañamiento correspondiente. Entonces, finalizando, dejamos estos apartados. Y es el hecho de cómo esto ha cambiado, el aporte que ha generado, la valía que se le ha dado a la persona con discapacidad, también la responsabilidad que acuñamos cuando decidimos ser apoyos. Si bien nosotros, ningún ente los puede obligar a ejercer el apoyo, es muy valioso que la persona que diga yo quiero hacer el apoyo entienda que esto es una responsabilidad jurídica también. Se debe rendir cuentas ante el juez de familia. Tenemos una duración de 5 años, como lo mencionó el doctor Diego. Pero adicional a eso, también esa responsabilidad moral con esa persona con discapacidad que va a necesitar ayuda.
pero tampoco imposibilitarla totalmente. Y es una de las sugerencias o ajustes que usualmente dejamos dentro de los informes, y es permitirle a la persona ser la persona. Entre más evitemos que de pronto pase algo, podemos estar imposibilitándola, de manera que pues generará un deterioro en sus comportamientos adicionales. Asimismo, lo que queremos mencionar es que, como para hacer un mapeo general, aparte de la importancia, se retira la interdicción, como lo mencionamos al inicio, damos la oportunidad de estos apoyos, damos la oportunidad de que la persona también pueda manifestarse, recordando que la importancia, o digamos que el objetivo máximo del apoyo judicial, en este caso con la persona con discapacidad, es salvaguardar sus derechos y velar por sus preferencias y voluntades. Y acá uno de los ejemplos que en su momento nos dieron cuando nos capacitaron en el 2023 es: si la persona tiene su pensión y siempre dijo que quería irse a viajar y de pronto apareció una discapacidad, entonces yo ya no lo hago. No, porque si esa era la preferencia, ¿por qué impedirle la felicidad? Si bien también hay que salvaguardar economía, bienestar, también vale la pena recordar si en algún momento nos dijeron que querían hacer, que les gustaba, para garantizar eso. Eso también es una responsabilidad, y eso también nos piden en una rendición de cuentas. Un juez de familia, en las audiencias, y el doctor les mencionó hace un momento, es muy ceñido a la norma, pero también va a la calidad de persona. Entonces, a garantizar que en la interacción sí haya una garantía. Evidentemente sí, se deben hacer unos seguimientos y demás, pero vale la pena entender que nuestra labor como familia o como externo también va a ser garantizar eso. Y eso es lo que nos establece la norma. Finalmente, como última acotación dentro de esto, hasta el momento no ha cambiado, esperemos que pues no cambie, si van a hacer cambios en la norma que sean mucho mejores, pero por el momento esta norma, esta ley, la 1996 de 2019, le dio la importancia a la persona con discapacidad. Y nosotros también lo debemos hacer de manera coloquial, al día a día. Entonces, desde el Ministerio Público reitero la invitación que les hizo el doctor Diego hace un momento, y es: si ustedes necesitan asesoría, si tienen algún familiar, si de alguna manera tienen algún caso puntual, con mucho gusto, la personería está de puertas abiertas para ustedes, haciendo la aclaración de que el Ministerio Público no va a cobrar ningún tipo de dinero por la ejecución de la valoración, la visita, el informe, nada. Nosotros vamos hasta sus domicilios, vamos hasta el lugar donde estén y ejecutamos la visita. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Diego. Mil gracias. Finalizamos esta conferencia destacando la importancia de avanzar hacia una justicia más incluyente, pero también respetuosa sobre la dignidad humana. El proceso de adjudicación judicial de apoyos y los informes de valoración representan de por sí unas herramientas fundamentales para garantizar la autonomía y la toma de decisión de las personas con discapacidad. Este espacio, como ustedes muy bien nos decían, nos invitan a fortalecer el enfoque de derechos, la correcta aplicación de los procedimientos y el compromiso institucional con la inclusión y la protección efectiva de esta población. Por último, con este espacio damos cierre a los paneles desarrollados durante la jornada de hoy, 16 de diciembre, con escenarios que realmente permitieron un diálogo amplio, técnico y reflexivo, sobre retos centrales para el ejercicio del servicio público en el territorio. Los paneles abordaron asuntos extremadamente importantes, pero las fundamentales, como el ordenamiento y el control territorial, la prevención del delito, el enfoque de menores de edad y el enfoque de derechos en la actuación institucional. También desde distintas miradas y experiencias se puso en manifiesto esa importancia de fortalecer la articulación entre las entidades, pero también la aplicación responsable de la norma y la necesidad de comprender las realidades sociales que atraviesan cada una de estas problemáticas.